Bueno, hoy nos acompañan Isabela y Laura. Isabela y Laura son químicas farmacéuticas y ellas apoyan la parte de farmacología en la clínica Valle de Lili. Isabela, cuéntanos un poco de cómo es tu ejercicio, cómo es tu relación con los médicos en la parte de valoración de medicamentos en la unidad de cuidado intensivo. Hola, buenas tardes. Yo manejo la parte de UCI pediátrica y UCI neonatal en la fundación. Apoyo el proceso junto al médico en las rondas en las cuales revisamos dosis, frecuencias, vías de administraciones, laboratorios con respecto al diagnóstico, con respecto a la edad y los días del paciente cuando es un paciente neonatal, y en paciente pediátrico también se tiene en cuenta el peso. Para eso revisamos laboratorios como por ejemplo la parte hepática, renal, y con respecto a eso ya tomamos nosotros decisiones para saber qué dosis se le coloca dependiendo de lo que él requiere. Y Laura, tu ejercicio en la unidad de cuidado intensivo es todos los días, o con qué frecuencia pasas a la unidad a hacer valoración de los medicamentos. Bueno, pues lo ideal es pasar todos los días porque, como sabemos, los pacientes son muy dinámicos, entonces pues hay que estar pendiente de todos los procesos por los que pasan, sus laboratorios, sus resultados, y así ver qué tan dinámico es y realizarle cambio a las formulaciones, medicamentos, ajustes de dosis, y pues eso sería como más que todo nuestro trabajo. Y cuando identificas que necesita algún cambio de lo que dices, como de medicamento, de dosis o de algo así, ¿cómo haces el abordaje de decirle al médico tratante o al que formule? ¿O estás o sea, es solamente una fórmula o es abierta y todo el mundo puede manejar la formulación? ¿O pasas la ronda con el médico en la mañana? ¿O cómo intervienes para que se apliquen esos cambios que tú recomiendas? Pues primero lo que hago es pasar la ronda con el médico. De acuerdo a sus laboratorios, los resultados y más que todo eso, analizamos si se puede hacer pues un cambio con respecto a lo que sugiero. Lo ideal es que pues el médico lo analice y lo revise, y ya pues teniendo en cuenta mi intervención lo ejecute o no. Isabela, en el escenario de adultos, con los medicamentos luchamos mucho día a día con las profilaxis de los pacientes para que no las pongan las que no necesitan. Entonces, una profilaxis antitrombótica, una profilaxis antiulcerosa, algún inhibidor de bomba de protones. En pediatría, ¿cuáles son esos medicamentos que tú ves que se administra con mucha frecuencia pero que los niños no necesitan? A veces para mí, y podría creerlo, que al principio es necesario el omeprazol o una dipirona en el momento, pero ya con el tiempo del uso prolongado hay momentos donde uno dice el paciente ya no lo requiere y lo sigue recibiendo en el tiempo. Entonces uno lo que hace en ese momento es intervenir y decirle al doctor: doc, ¿es necesario continuar con esta terapia o es alguna razón específica por la que le estamos manejando? Si el doctor dice no, ya no lo requiere por alguna razón, se suspende el medicamento, y esa es una de las intervenciones que nosotros hacemos cuando vemos que el medicamento ya no es necesario en profilaxis. Laura, ¿cuáles serían las dos intervenciones que tú dirías que desde que iniciaste hasta ahorita, de tanto repetir como cambiemos esto, ajustemos esto, no hagamos esto, identificaste que eran las más frecuentes, y que luego de tu intervención, en ese momento ya cuando pasas la ronda dices como, bueno, esto ya no lo están haciendo tanto desde que yo estoy pasando la ronda con ellos? Pues las más frecuentes son omisión en la prescripción. A veces se les olvida mucho la tromboprofilaxis, entonces yo entro ahí a decirles como que no se olviden de esto. O por ejemplo, pacientes que tienen válvulas mecánicas, lo ideal es anticoagularlas, y ponen tromboprofilaxis dosis normal. Entonces obviamente yo entro ahí como a decirles como que cambien, tengan ese cambio, y ellos son como, sí, se nos había olvidado, no lo teníamos en cuenta. Y la otra es ajuste de dosis por función renal. Bueno, aquí le voy a preguntar a Laura. Nosotros como médicos pues nos forman prescribiendo medicamentos todos los días y nos graduamos y estamos convencidos que no hay nadie por encima de nosotros para formular un medicamento y prescribirlo. Cuando llega
un tercero, en el caso, pues, lo digo porque también me ha pasado a mí, del químico farmacéutico, donde llega a decirme, doctor, esto está mal. ¿Cómo es esa percepción del médico ante una recomendación que vienes haciendo tú desde tu servicio, sabiendo que la primera respuesta o la primera reacción que tiene el médico es, él ni siquiera ve el paciente, el que ve el paciente aquí todos los días soy yo? ¿Cómo logras convencer a ese médico de que esa recomendación que estás haciendo, tanto desde la parte teórica como práctica, es lo mejor para el paciente? Pues nosotros en la Fundación Valle de Lili tenemos como pilar estar muy presentes en la ronda. Entonces nosotros estamos todos los días, y así como los médicos y enfermeras están todos los días, nosotros también estamos todos los días. Entonces los médicos que están fijos en una UCI especializados en ya sea cardiología o neuro, pues nos ven todos los días ahí y saben que estamos con ellos junto a la ronda. Entonces ven nuestros aportes valiosos, así como para ellos lo hacen también igual de importante. Ok. Isabela, dentro de nuestro rol como vigilantes de la seguridad de los medicamentos, en la parte de pediatría, ¿cuáles son esos 3 medicamentos que tú ves que se usan con frecuencia, pero que el riesgo es muy elevado y que requiere monitoreo o seguimiento diario? ¿Cuáles crees que son esos 3 medicamentos de uso frecuente, pero que de un riesgo muy alto en el paciente pediátrico? Yo podría pensar que lo va a englobar en grupos, que es por ejemplo los antibióticos. En este caso la función renal en un paciente es bastante importante y tenemos que revisarla, y no solamente en la parte pediátrica, sino también en la parte neonatal, porque muchas veces en las bases de datos y en los laboratorios indica que el paciente tiene una función renal alterada, pero para la edad puntual de ese paciente está bien. Entonces también hay que saber cómo hacer ahí el ajuste con los antibióticos. La parte de los anticoagulantes, importantísimo, me parece que es algo de vital importancia y un criterio bastante importante. Y otro para mí serían los antihipertensivos. A mi criterio me parece que es algo que hay que vigilar bastante, porque si en algún momento se nos llega a pasar o podemos llegar a tener un daño mayor en el paciente. Laura, allá el papel que tú haces es en la UCI cardiovascular, me dijiste, ¿cierto? ¿Y hay alguien que haga lo que tú haces pero en hospitalización? ¿O en hospitalización no hay? Pues realmente la UCI estamos los químicos farmacéuticos, pero en la parte de hospitalización están a cargo los regentes. Entonces, por ejemplo, ellos cuando tienen una duda así como que no estén seguros o algo, nos hacen la consulta a nosotros. ¿Y qué impresión tienes o sabes qué impacto tiene eso en la continuidad del paciente, y si sí has notado como una ruptura de la intervención que tú haces? Entonces, digamos, teniendo en cuenta que es una UCI cardiovascular y que hablábamos ahora de lo de anticoagulación, que si bien tú le ajustaste la anticoagulación en la UCI, y lo que uno esperaría desde la parte farmacoterapéutica es que en la hospitalización, según la función renal, yo decida si lo voy a dejar triple anticoagulado, doble, con qué medicamento, y no hay alguien que apoye en eso. ¿Tú crees que se pierde eso en la hospitalización del paciente y aumenta el riesgo, o que por el bajar el riesgo que ya no está en la UCI en la hospitalización no es necesario la intervención de la parte mucho? Pues si pasa de una UCI hospitalización, pues obviamente debe seguir monitoreado, y nosotros dejamos como comentarios importantes dentro de un perfil farmacoterapéutico que tenemos sobre los datos importantes. Entonces, pues eso se puede seguir visualizando hacia el paciente pase de UCI a hospitalización. Entonces, por esa parte se podría seguir teniendo esa trazabilidad. O sea, ¿ustedes le continúan el seguimiento o dejan las recomendaciones de los ajustes que deben hacer luego en hospitalización? ¿Sí? Dejamos las recomendaciones. Y te iba a preguntar, Isabela, la parte hacia los familiares en los niños en cuanto a administración, preparación y demás de los medicamentos, ¿eso hace parte de tus labores, o eso lo hace otra persona, o eso no lo cubre en este momento? Yo iba a hacer una pregunta similar, que era, Ya no. era en cuanto a
acá es paciente pediátrico y uno de los principales vigilantes de los medicamentos del paciente pediátrico es la mamá. ¿Hay algún rol, alguna interacción en garantizar la adherencia, la preparación y la seguridad de ese medicamento tuyo con las madres de los pacientes? Como tal, cuando nosotros ingresamos a las habitaciones, a las rondas, junto al doctor se le explica los riesgos o los beneficios de ese medicamento para el paciente. Pero una vez que nosotros ya pasamos ronda, validamos, nosotros hacemos otra labor además, que es colocar las dosis en el sistema. Eso nosotros tenemos protocolos institucionales ya establecidos con los cuales pasamos a central de mezclas a preparar. Entonces ya tenemos unos rangos de seguridad que cuando llega el medicamento al paciente tenemos todo protocolizado para que tengamos la mayor cobertura en el paciente. Y si el familiar tiene alguna duda o inquietud, siempre el doctor le dice cualquier cosa que necesite, se puede comunicar con nosotros y en la ronda se resuelven las dudas puntuales del paciente. Ok. Bueno, muchas gracias.